Hola a todos, soy la doctora Madeleine Centeno de Universal Plastic Surgery. Somos cirujanos plásticos certificados y hoy quería tocar un tema con ustedes que es el tema del relleno facial. Existen varias formas de hacer relleno facial. Principalmente las que se utilizan más en estos momentos son el relleno facial con ácido hialurónico, que viene ya preformado, precargado en una jeringa de 1 cc. Y la otra opción que nosotros hacemos frecuentemente es sacar grasa de alguna parte del cuerpo humano, la preparamos nosotros en la misma sala de operaciones y la inyectamos en las zonas que la persona pueda necesitar. Conforme va pasando el tiempo en nuestra vida, la gravedad va teniendo cierto efecto donde va traccionando los tejidos para abajo. Entonces vamos a empezar a notar algunas deformidades, especialmente en esta zona, porque el tejido que debería estar aquí, la grasita que debería estar aquí, poco a poco va bajando y se va desplazando hacia esta zona. Entonces se hace usualmente como una pequeña bombita aquí de tejido que uno pareciera que está como inflamado, y lo que sucede es realmente que es un desplazamiento del tejido. Con mucha frecuencia, como a mí, se ven este tipo de líneas en la parte orbitaria inferior, y eso también es indicativo de que algo de la grasita ha ido migrando hacia esta zona inferior. Por otra parte, en algunas personas también se marca mucho lo que se llaman los surcos nasogenianos, que tiene un poco también que ver con la forma en la que la persona sonríe, y entonces por eso cuesta un poco que sea menos visible o menos notoria esa línea. Entre más sonría la persona, pues lógicamente más se va a marcar. Pero sí, también podemos colocar un poquito de relleno en esta zona, y también hay unas líneas, estas que se llaman las líneas de marioneta, que son líneas también que se pueden rellenar ya sea con el relleno facial que les digo, que es ácido hialurónico, o con grasa tomada de alguna zona del cuerpo, que puede ser los muslos o la zona lumbar o la zona abdominal. Como el paciente está boca arriba, lo más sencillo es tomar la grasa de la zona abdominal, pero se puede tomar de cualquiera de esas zonas. Si se utiliza, se prepara y en la misma cirugía inmediatamente se inyecta en la zona que se quiere realzar, o en la zona donde existe algún surco que se quiere disminuir, que no se vea tan notorio, pues. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El paciente, dependiendo de lo que quiera, sí tiene sus ventajas y sus desventajas cada uno de estos métodos. El ácido hialurónico, nosotros en el cuerpo tenemos unas enzimas que se comen este ácido hialurónico, entonces dependiendo de la cantidad de enzimas que tengamos en nuestro cuerpo, de esa forma se va a comer ese contenido del ácido hialurónico, y entre más enzimas tengamos, más rápido se va a comer ese relleno facial. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que tiene muchas enzimas de hialuronidasa, en 8 o 10 meses la persona ya casi no siente casi nada del relleno, mientras que una persona que tiene pocas enzimas y hialuronidasa muy posiblemente pueda ver que el relleno le sirve hasta 12, 15 meses. He visto personas que pueden tenerlo hasta 2 años. Y esto depende entonces de la cantidad de enzimas que tiene una persona. ¿Cómo sabe uno cuántas enzimas tiene una persona? No se puede saber hasta que la persona se ponga el ácido hialurónico, viendo a ver cuánto tiempo le dura. Por otra parte, la grasa tiene una ventaja, es que se integra mejor, pero también tiene una mayor probabilidad de que se infecte. No pasa muy frecuentemente, pero sí, cuando pasa es algo un poco incómodo, porque después tenemos que buscar alguna otra opción para rellenar la zona que se infectó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque en esa zona que se infecta, en muchas ocasiones se pierde todo ese injerto de grasa y necesitamos poner otro injerto de grasa o poner un poquito de ácido hialurónico. El ácido hialurónico también se puede colocar en los labios para dar un poquito más de proyección a los labios y definir un poco más la zona de los labios. Por otra parte, en las personas que tienen el ceño muy marcado y que están utilizando toxina botulínica para paralizar los grupos musculares, entonces lo que se utiliza en esos casos es la toxina botulínica para paralizar los grupos musculares, y posteriormente, si el surco sigue siendo muy evidente, colocamos un poquito de relleno facial en esa zona. Ahora les voy a enseñar un video y unas fotografías para que logren observar el antes y el después de una persona que se coloca relleno facial, para que vean qué bueno el resultado. Esta es la fotografía preoperatoria de una paciente que justamente le realizamos una colocación de relleno facial. Como pueden observar, tenemos aquí unos hundimientos a nivel del párpado inferior, y esto se produce por el vaciamiento que les comentaba anteriormente. Por otra parte, tenemos un poco prominentes también los surcos nasogenianos, y en el caso de ella en particular tenemos una asimetría importante del labio superior derecho con respecto al labio superior izquierdo.
Entonces, bueno, también en ella aprovechamos para quitar una serie de manchas y pequitas que tenía secundario daño solar. Y en la proyección oblicua es tal vez como podemos observar mejor el hundimiento que les comento a nivel de la órbita, en la zona inferior de la órbita. Aquí ustedes van a observar mejor donde se va desplazando este tejido graso que les digo hacia la zona inferior malar, y además vamos a tener también aquí bastante más notorio el surco nasogeniano. Todas estas zonas son zonas que se pueden rellenar. En este caso estamos rellenando otra paciente con ácido hialurónico. Ya ven que es una jeringa que ya viene formada. Y aquí estoy tomando el tejido graso de la cara interna de un muslo de una paciente. Esto lo hacemos con anestesia local, con sedación. Ya está preparada y ya vamos a infiltrar. Ya la sacamos de la piel. Ya la sacamos de la piel. Cuando uno presiona aquí, ya nosotros sacamos la bolsa del párpado inferior. Entonces ya no nos va a dar el mismo problema anterior en donde se sale la bolsa y uno al hacer presión se da cuenta lo hundido que está. Entonces vamos a infiltrar aquí la grasita. Y hay que sobrecorregir un poquito para que... Y también me pego ahí al borde del hueso malar, precisamente para rellenar desde el hueso. Y luego ya bien superficial. Siempre hay que sobrecorregir un poquito porque se va a reabsorber una parte. Entonces por ahora se va a ver un poquito hinchado, pero ya en unos días, cuando se absorbe todo ese edema, ya se va a ver muy bien. Además, como en este caso estamos en otra paciente también colocando grasa para relleno de los labios, se puede utilizar tanto para definir el contorno como para dar mayor volumen. Y aquí está la foto antes y después de la paciente, más o menos unas 2 semanas después de operada. Todavía, como pueden observar, está un poquito inflamada, pero ya los contornos se ven mucho más suaves. La transición entre el párpado inferior y la mejilla se ve más suave, y la transición de la mejilla a los labios también se ve mucho más suave, dándonos una apariencia de más juventud, y además la corrección del labio hace que también su imagen se vea más simétrica. Aquí está el resultado final del labio. Entonces, viendo ya el antes y después de esta paciente, ustedes pueden comprender cómo no siempre en cirugía plástica es quitar, quitar y quitar, ¿verdad? Sino que en algunas ocasiones más bien es poner, poner y poner. Porque el relleno, en particular cuando ya uno va aumentando la edad, el relleno facial a veces es muy necesario para que la cara mantenga sus dimensiones triangulares, es decir, que se vea más largo esta zona de los pómulos y más delgada la zona del mentón. Entonces tiene una forma más o menos triangular en esta zona, de tal forma que eso hace que uno logre verse un poquito más joven. Si las proporciones se van invirtiendo y va quedando más bien esta parte ya más ancha y esta parte más delgada, entonces vamos teniendo una apariencia de más edad, y eso es lo que uno pues busca retardar un poquito más para poder tener esa apariencia un poco más juvenil, más descansada, más desestresada, especialmente en los tiempos del COVID. Bueno, por otra parte, quiero aprovechar para invitarlos a nuestro canal de YouTube, Universal Plastic Surgery, y a nuestro nuevo sitio web, que está muy bonito para que lo vean, lo disfruten. Tiene un blog muy especial donde estamos colocando historias de hace tiempo a nosotros, y por otra parte también muchísima información de mucho interés para la persona que está pensando en una cirugía plástica, y también de seguimiento para los pacientes que ya se han realizado alguna cirugía plástica. Soy la doctora Centeno de Universal Plastic Surgery y espero que nos veamos pronto. Chao.